Este es un texto final, por así decirlo, es un texto concluyente. Capítulo 11, versículo 25 al 36, es un fragmento a través del cual Pablo hace un cierre más o menos de su argumento teológico, doctrinal, que ha sido poco profundo, poco denso hasta el momento para algunas personas o para todas más bien, y cierra este espacio para hacer una transición al capítulo 12 de la vida práctica del discípulo de Jesús. Y durante estos últimos 3 capítulos, el apóstol Pablo ha entrado en un terreno, como lo dije, denso, desafiante, y tenemos que reconocer que estos temas de los que hemos hablado en las últimas predicaciones, pues zarandean nuestras convicciones, ponen a prueba nuestra fe. En algunos casos genera muchas dudas, muchas inquietudes, en otros ha afirmado lo que creemos de una manera mucho más profunda. Y como si fuera poco, Pablo, para cerrar este fragmento en el capítulo 11, dice: porque no quiero, hermanos, así tienen en pantalla ahí el versículo 25 del capítulo 11, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión. De entrada, Pablo está anunciando a sus lectores que el tema que va a tocar, en lo que va a ahondar a continuación, está tipificado dentro de la categoría de misterio. Anticipa a su auditorio a entender que si bien lo que ha venido hablando hasta el momento ha sido complejo, posiblemente va a continuar desarrollando una idea del calibre de un misterio. Y me llama mucho la atención la expresión misterio. ¿Qué entendemos nosotros hoy por misterio? Cuando hablamos de misterio desde la Real Academia, pues estamos hablando de una cosa secreta, oculta, difícil de entender, difícil de explicar. Pero en el contexto bíblico, para hablar de misterio, podemos referirnos a un aspecto del plan redentor de Dios que está oculto en parte, pero que ha sido revelado progresivamente a través de la historia bíblica, específicamente a través de Cristo. Un misterio, a la luz de la palabra, es algo que se puede descubrir solo por revelación de Dios, no por mero razonamiento humano. Sin embargo, no todo el misterio es completamente explicado, lo que significa que incluso después de revelar el misterio, pueden haber algunas inquietudes porque excede nuestra capacidad de comprenderlo completamente, como la Trinidad, la encarnación y lo que hemos venido hablando, la elección soberana de Dios. Entonces, un misterio es una verdad que ha sido escondida en parte, pero que ahora es revelada, aunque sigue siendo misterio exactamente. Y me parece interesante ver la dirección que toma Pablo en los siguientes versículos. Les voy a hablar de un misterio. Y quiero que oremos en esta dirección, en esta mañana, pidiendo al Señor que prepare nuestro corazón, prepare nuestro entendimiento y que podamos someternos completamente ante su palabra y el objetivo de su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta bella oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento para nosotros, que tu palabra es dirección para nuestras vidas. Quiero pedirte puntualmente por este espacio donde tu palabra será expuesta, que el poder de tu Espíritu Santo esté llevando más allá de las palabras que salen de este predicador, Señor, puedas anclarla a lo más profundo del corazón de nuestras vidas, generando transformación, generando vida, generando restauración, trayendo orden, humillación, que sea lo que pase en nosotros, Señor, que sea lo que tú sabes necesitamos escuchar, entender, aceptar y obedecer. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Y Pablo en el versículo 25 del capítulo
11, dice, les voy a hablar de un misterio. ¿Y para qué les voy a hablar de eso? Explica, para que ustedes no sean sabios en su propio razonamiento, en su propia opinión. Pablo establece prácticamente dos caminos frente a la vida, frente a la cosmovisión que tienes de tu realidad. O la explicas desde tu entendimiento, la explicas desde tu propia opinión, o te sometes o sometes tu entendimiento a la manera como Dios está viendo justamente la realidad. Te acercas reconociendo que hay ocasiones que exceden tus capacidades y entonces te esfuerzas por alinear tu entendimiento al entendimiento del Señor. Y creo que es una muy buena práctica que Pablo introduce en la carta en este momento. Ver la realidad, ver los temas, ver las dificultades, ver lo que estás experimentando en el momento, o como tú lo puedes ver, o desde el entendimiento del Señor a través de la palabra. Y ver tu vida como el Señor la ve. ¿Y cuál misterio? ¿Cuál es el misterio del cual Pablo quiere hablar? El versículo 25 dice, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el misterio. ¿Y cuál es la consecuencia de ese misterio? En el versículo 26, lo vemos ahí en pantalla. La consecuencia de ese misterio entonces es que todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes, en otro tiempo, fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Parece un pequeño trabalenguas la explicación justamente de estos misterios en los que Pablo está enseñando el día de hoy. Y este pasaje ha sido una base muy importante para el desarrollo de distintas posturas escatológicas, el estudio de los últimos días, especialmente en relación a identificar cuál es el lugar que tiene el pueblo de Israel, la nación de Israel, en el plan redentor de Dios. Ha sido interpretado por algunas personas como una evidencia de una futura conversión nacional del pueblo. Incluso según ciertas corrientes dispensacionalistas, es como se denomina esta interpretación de la escatología, sucederá después de la segunda venida de Cristo. Además, el texto ha generado debate entre las principales posturas milenialistas, premilenialistas, amilenialistas, postmilenialistas, sobre cómo se van a llevar los hechos en los últimos tiempos y cuál es el papel justamente de Israel. Con el perdón de ustedes, no quisiera detenerme esta mañana en esos tecnicismos teológicos que si bien son muy importantes, pero esta mañana, más allá de aclarar que nosotros no consideramos que la salvación de todo Israel se esté refiriendo a un evento futuro, mucho menos después de la segunda venida de Cristo, donde todo hombre y mujer que hace parte de la sangre de Abraham serán salvos, sino que interpretamos
que esta expresión como la manifestación de la fidelidad de Dios a su pacto eterno con su pueblo elegido a través de un garantizado remanente de Israel y gentiles unidos a Cristo. Palabras más, palabras menos, es decir, que todos los que el Señor ha dispuesto para salvación serán salvos, y entre ellos habrá hijos de la sangre de Abraham. Y es importante enfatizar que el misterio al que se refiere Pablo no es una sorpresa futura para Israel, sino que está tocando este texto con la intención de mostrar la revelación gloriosa de cómo Dios soberanamente a través de la historia, incluso endureciendo a algunos para magnificar su misericordia y su gloria. Este misterio justamente está revelado e inspirado por el poder del Espíritu Santo, que para alcanzar a los gentiles, incluso a nosotros los que estamos aquí presentes, el Señor endureció parcialmente a Israel para la salvación de quienes no estaban incluidos en la mente de nadie, pero sí en la mente de Dios, y tuviera lugar la misericordia para aquellos que no hacen parte del pueblo de Israel. El misterio justamente que Pablo nos muestra es como unos movimientos de ajedrez. Eso es lo que estamos viendo en el texto, como unos movimientos de ajedrez muy bien pensados, meticulosamente planeados, fríamente calculados, a través de los cuales el Señor va mostrando misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia. El Señor endureció el corazón de Israel para que la iglesia inclusive fuese perseguida y de esa manera el evangelio saliera de Israel y empezara a impactar a toda una generación gentil que se fue extendiendo a través del mundo hasta llegar inclusive a nosotros hoy. Y qué hermoso es ver cómo el Señor en los tiempos de la iglesia primitiva movió fichas para que hoy tú fueses objeto de misericordia. Qué hermoso es ver cómo el Señor desde el inicio de la historia estaba orquestando el que tú estuvieras aquí sentado bajo los efectos del Evangelio. Y eso es lo que vemos en el texto. Unos movimientos soberanos de endureces el corazón de otros, muestras misericordia a otros, y esta misericordia provoca la misericordia de estos, un plan perfectamente articulado que nos permite entender Dios tenía y tiene todo fríamente calculado. La expresión endurecimiento parcial de Israel no se refiere a todo el pueblo judío, sino justamente a una porción de él que está en un endurecimiento que no es definitivo, por así decirlo, sino temporal. Indica que en el tiempo de Dios, ese mismo grupo que en algún momento fue endurecido, llegará a experimentar su misericordia. Es decir, el Señor permitió un endurecimiento parcial en algunos a fin de abrir paso para la salvación de los gentiles, para que en medio de la misericordia mostrada a los gentiles, esos mismos que fueron endurecidos llegaran también a ser alcanzados por la misericordia. Henry, usted está muy enredado hoy. Estoy respetando el misterio del texto. Pero permítame ponerlo en términos más sencillos.
Vemos en este misterio al Señor orquestando una hermosísima sinfonía de misericordia para el mundo entero. Vemos al Señor en este texto moviendo sus fichas de una manera incomprensible, logrando alcanzar en misericordia a todos los que de antemano les fue asignada misericordia. Algo así como: tú eres escogido, pero no es tu momento aún, es tu momento de perseguir cristianos. Algo que lo vemos en la vida de Pablo, cuyo corazón fue endurecido y en algún momento de su historia su vida era perseguir cristianos. Y mientras esos eran perseguidos, a través de esa dificultad, se produce un alto impacto en misericordia a un grupo de mujeres, por ejemplo, que han sido alcanzadas por el Evangelio, que les llega el Evangelio a su casa, transforman sus vidas y entonces comparten el Evangelio a sus familias. Y de ahí, de esa familia, sale un hombre impactado por la misericordia que compartirá su testimonio de fe con quienes inicialmente persiguieron cristianos. ¿Notan lo maravilloso del plan del Señor? Mueve aquí, mueve allá. Ha movido durante toda la historia hasta llegar al momento de tu salvación. El Señor orquesta. Y podríamos afirmar, a la luz de este texto, que el Señor vive orquestando una melodía de misericordia para alcanzar a los suyos. Una maravillosa jugada, desde antes de la fundación del mundo, que reposa, que se sostiene y que se ejecuta a través del libertador que vino de Sión, como lo leemos en el texto justamente. Permítame intentar ilustrarlo de una manera más clara. Escuché en estos días el testimonio de una persona a quien el Señor fijó su mirada para misericordia. Pero entonces la primera flecha que el Señor permitió que se moviera fue el endurecimiento del corazón de un hombre, a tal punto que este hombre ordenó el asesinato de aquel hombre a quien el Señor estaba poniendo su mirada. No afirmamos que Dios incitó el mal, porque Dios no tienta a nadie al pecado, pero sí que en su soberanía no fue ajeno a los hechos. El atentado no lo sorprendió, y aún en medio del caos, él ya había incluido ese atentado en su plan de salvación, en su plan de redención para esa persona. El hombre víctima del ataque sobrevivió, pero quedó con limitaciones físicas y en un caos emocional, su proyecto de vida arruinado por completo, pues las limitaciones eran unas limitaciones significativas. Y por eso tuvo que acudir a una organización para aprender a vivir con esas limitaciones. Y allí ya lo estaba esperando la gracia. En este lugar conoció a alguien que le compartió el evangelio. El Señor había movido otras fichas por otro lado, y desde ese momento fue alcanzado por la misericordia del Señor, se rindió a Cristo. Desde él, una chispa, como en un campo seco, el evangelio empezó a brotar en su casa.
Llegó la salvación a uno, llegó la salvación a otro, llegó la salvación al otro, incluso llegó a su padre, y su padre fue llamado al ministerio pastoral. Y este hombre entonces compartió el evangelio a cientos de personas. Me atrevo a imaginar. Ya no hace parte de la historia, ya es mi imaginación, quiero aclarar. Me atrevo a imaginar, porque conozco el Dios que transforma historias, que quizás providencialmente alguno de estos hombres que escuchó la predicación de su padre en algún momento de la historia, por providencia divina, tuvo la oportunidad de compartir el evangelio a estos que endurecidos dispararon. ¿Sí me hago entender? ¿Y por qué no? Si el mismo Dios que permitió un corazón endurecido es también el Dios que muestra misericordia donde nadie lo espera. Iglesia del Señor, sobre el fundamento de Cristo, el libertador que vino de Sión, como lo encontramos en el texto, sigue orquestando misericordia para los suyos. No permitas que estos diálogos que hemos tenido estos domingos sobre la elección soberana del Señor te dejen una idea de un Dios malo, un Dios injusto, un Dios caprichoso, porque lo que realmente está haciendo el Señor, y lo viene haciendo desde antes de la fundación del mundo, es interpretando una excelsa melodía de misericordia para la humanidad. Y entender esto tiene unas implicaciones muy fuertes para quienes tienen hijos, padres, familiares o amigos muy cercanos, porque quienes sufren profundamente porque no han reconocido a Cristo como el Salvador de sus vidas. Y se les ha predicado, y se les ha insistido, y se les ha invitado, se ha llorado por ellos. Incluso usted pueda decir, ay, soy yo ese por quien han llorado y soy yo ese a quien le han insistido. Pero entre más se le predica, entre más se le habla, parecen más endurecidos, parecen cada vez más alejados. A la luz de este misterio, puedo decirte, Dios aún está orquestando su plan de misericordia en el mundo. El Señor no ha terminado. Jonathan, de hecho, nos contaba, creo que hace 8 días, el testimonio de su madre, que hace por más de 20 años se resistió al Evangelio y hoy está aquí. Hace parte de la membresía de nuestra casa. El Señor sigue moviendo fichas de misericordia, sigue ejecutando su plan, sigue endureciendo parcialmente a algunos y sensibilizando eternamente a otros. Henry, o sea que usted me está asegurando que mi hijo se va a rendir a los pies de Cristo. No, yo no le estoy asegurando eso. No tengo la potestad de asegurarle eso. Pero sí le estoy asegurando que el Señor no ha terminado. Sí le estoy asegurando, a la luz del misterio del texto, que el Señor sigue interpretando su melodía de misericordia. Te estoy asegurando que la condenación de tu hijo no la podemos asegurar. Tampoco su salvación. Pero tu hijo está vivo y Cristo no ha regresado por segunda vez. Y mientras esas dos variables estén presentes, seguimos orando, seguimos predicando y seguimos compartiendo testimonio de salvación. Tal vez te estoy asegurando que el llamamiento de Dios es irrevocable. Y si Dios ha llamado a tu hijo
por más satánico que parezca hoy, no se podrá resistir toda la vida a su llamado. Henry, ¿usted de dónde está sacando eso del texto? De una cantidad de gentiles que no tenían velas en este entierro de redención y fueron sometidos a misericordia de manera inesperada desde la interpretación del pueblo judío. De unos israelitas que aparentemente estaban seguros de su salvación, pero ahora quedaron excluidos. De otros israelitas que aparentemente estaban desechados, pero su endurecimiento era parcial y la misericordia les fue mostrada finalmente a ellos. ¿De dónde más? Del versículo 32, como espero que esté en pantallas, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y es aquí donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra la cima de este misterio divino. Pablo no está diciendo que todos serán salvos, sino que todos, judíos y gentiles, fueron colocados en el mismo estado de necesidad, en la misma prisión de pecado, para que la única puerta de salida fuera la misericordia de Dios. Es como si hubiera permitido que todos fuéramos expuestos a nuestra ruina para que nadie pudiera jactarse de haber escapado por sus propios medios. Él nos encerró no para destruirnos, sino para revelarnos la magnitud de su gracia. Dios puede endurecer, ocultar, permitir la caída, pero su propósito es mayor: revelar misericordia, levantar al humilde y mostrar la gloria de su gracia. Pablo nos cierra en esa realidad de que el Señor está ejecutando sobre la humanidad su plan soberano de misericordia. Y ese es el plan del Señor, fundamentado en el libertador que vino de Sión: misericordia. Y Pablo no cierra este argumento con un debate intelectual, ni con una llamada a la pasividad, ni con una invitación a dividirnos por doctrinas, sino que Pablo cierra con adoración. Después de escudriñar el misterio de la salvación, la dureza parcial de Israel, la inclusión de los gentiles, el plan de Dios para usar la desobediencia como plataforma para mostrar misericordia, Pablo, después de explicar todo eso, no puede hacer otra cosa que caer rendido en asombro. Y por eso brota espontáneamente Romanos 11, del 33 al 36. Esta hermosa doxología: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. La teología debe desembocar en doxología. Los misterios teológicos deben terminar en adoración. No es para inflar el intelecto, sino para ensanchar la adoración. No es para tener el control, sino para rendirse.
La elección soberana, el endurecimiento temporal, la inclusión de los gentiles, la restauración futura de Israel, no fueron revelados para polemizar, sino para postrarnos y exclamar como Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y aquí Pablo, si ustedes lo notan, ya no está enseñando, está naturalmente adorando. Utilizando una expresión que denota capacidad de contener, pues según el contexto podemos entender que Pablo al hablar de profundidad no tiene en mente un pozo profundísimo, sino que más bien algo de una dimensión escandalosa como el mar, por ejemplo, cuya profundidad es tal que es difícil para el ser humano llegar hasta allá y donde hay muchos misterios marítimos que el ser humano aún no ha podido descubrir. Se dice que si se construye un edificio desde el punto más profundo del mar hasta la superficie, este edificio tendría alrededor de 3.660 pisos. Es escandaloso, pues el edificio más alto del mundo tiene 165 pisos. La profundidad del mar es magnífica. Ahora Pablo está diciendo, las riquezas del Señor son tan abundantes que tendrían la capacidad de llenar el mar. La sabiduría es tan aparatosamente distante a la nuestra que enfrentarnos a un mar lleno de sabiduría frente a la famosa malicia indígena de nosotros es absurdo. Esa comparación profunda entre el mar y el más básico, elemental sentido común de los seres humanos. Ese sentido común que si voy por la calle y se me cae una basura, pues la recojo y la dejo en el lugar correcto. Sentido común, pero que escasea en la humanidad de hoy en día, ¿no es cierto? Como el disgusto de un matrimonio por la ausencia de sentido común. Él le dice a ella, ¿qué te costaba avisar? A lo que él le responde, ¿qué te costaba preguntar? ¿No los acompaña el sentido común? Y peor aún, el sentido común no ayuda para entender que esa no era una razón válida para disgustarse. Eso le pasó a unos primos míos. Y ese calibre es la sabiduría, de ese calibre es la sabiduría con la que solemos sacar pecho y pretendemos igualarnos frente al Señor. Ahora compare eso con la profunda sabiduría del Señor, que si se pudiera medir en centímetros cúbicos, entonces sería tan profunda y tan extensa como el mar. Si su sabiduría pudiese medirse en centímetros cúbicos, ¿para cuánto le alcanzaría? Oh, profundidad del conocimiento de Dios. Y hagamos aquí la asociación errónea de representar el conocimiento en la cantidad de libros que usted se ha leído en la vida. Y digo errónea porque estoy claro que un libro no es la única forma de conocer, pero representémoslo así para efectos de esta ilustración. Si tomamos todos los libros que usted se ha leído en la vida, ¿podríamos llenar una piscina? Posiblemente sí, en el caso de algunos.
inclusive un poquito más. Pero imagínense el mar. En vez de agua, sean libros. Y entonces Pablo coloca esa imagen y nos dice, así de profundo es el conocimiento del Señor. Oh, profundidad del conocimiento de Dios. Es por eso, entonces, que hay lugar a la expresión, oh, profundidad, la cual es la representación de un gran asombro que se produce en nosotros al acercarnos a Dios desde su revelación misma y hacernos conscientes de la aparatosa distancia que hay entre Dios y nosotros. Y eso finalmente es la adoración, el acercarme y hacerme consciente de su incalculable grandeza frente a nuestra fácil, contable pequeñez. Esto es la adoración, el acercarme al Señor y ver confrontada mi pequeñez con su grandeza, donde no me queda otra que postrarme y rendir mi corazón ante el gran yo soy. ¿Qué produce el encuentro entre un gigante de cualidades desproporcionadas y un pequeño como nosotros? ¿Qué produce? O más bien pregunto, ¿qué debería producir? Porque a veces de nuestra osadía produce orgullo. Nos le enfrentamos, nos resistimos, nos rebelamos. Lo que debería producir un encuentro con el gran yo soy es adoración. Pablo entonces continúa. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Sus decisiones, sus métodos, su proceder, su voluntad son insondables e inescrutables, lo que denota que no se puede conocer a fondo, no se le puede hacer seguimiento, no se puede explicar en su totalidad. Son tan profundas que nadie puede rastrear su origen ni calcular su lógica. Pablo está expresando y está explicando unas complejidades teológicas que le han sido reveladas, que justamente han sacudido su cabeza, incluso a muchos de nosotros también en esta serie, y hace un alto en el camino. No sé si le parece abrupto, pero hace un alto en el camino abrupto y es como si Pablo dijera, llegué a mi límite, no les puedo explicar más. No puedo entender más. El Señor es muchísimo más profundo, es muchísimo más grande, y el resultado de entender esas complejidades teológicas es la adoración. Pablo termina en adoración. Es la humillación honrosa de reconocer, Señor, tú eres infinitamente más grande que yo. Y ese debe ser el resultado de mucho estudio, la mucha adoración. Si usted ha estudiado mucho, se le demanda mucha adoración, porque quien más conoce al Señor, más se rinde a Él. Porque si conocer más al Señor no produce rendición, posiblemente estás usando los descubrimientos teológicos para hacerte más grande tú. Si la doctrina no te postra, entonces la has aprendido, pero no la has entendido. Porque las doctrinas más profundas no son para debatir, son para rendirse. Las doctrinas más profundas no son para sostener discusiones, son para adorar. Y ahora Pablo hace 3 preguntas retóricas de obvia respuesta.
Levante la mano. ¿Quién conoce la mente del Señor? Nadie. Es que es imposible conocer la mente del Señor. Él ha revelado su palabra y lo que ha revelado es lo que necesitamos conocer. Lo que ha revelado es suficiente para nosotros, pero nadie puede afirmar que conoce profundamente la mente del Señor. ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le puede dar consejos a Dios? ¿Quién le puede decir, ay Señor, eso de la salvación soberana como que te quedó mal? Hubiera sido mejor si lo hubieras hecho de esta manera. Aunque hay que hacer aquí el paréntesis, hay personas que cuando oran, sí parecen dándole consejos al Señor. Casi que le dicen, mi hermano, sana a mi mamá porque así es más fácil que yo me dedique a la iglesia. ¿Es un consejo o es una petición? Yo te aconsejo, Señor, que pues, este negocio me salga y así aportamos más, somos legado. Tú verás. Yo te aconsejo, Señor, que salves a mi hijo, porque con esas habilidades que tiene, la rompe en la iglesia. Cuando oramos, presentamos nuestras peticiones al Señor. No le estamos dando consejos. Estamos siguiendo su consejo de presentar nuestras peticiones ante Él. Y estamos honrando su nombre porque cuando presentamos nuestras peticiones, manifestamos nuestra convicción de que Él puede hacerlo. No lo tiene que hacer, pero puede hacerlo. Y mientras yo siga creyendo que Dios es un Dios sanador, seguiré clamando por sanidad. ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Esta pregunta, pues finalmente sí desarma a cualquiera. Levante la mano a quien el Señor le debe algo. Levante la mano a quien el Señor le debe algo. ¿Quién puede decir es que yo le di al Señor y Él no me cumplió? ¿Quién puede decir es que Él me prometió y no me cumplió? Levante la mano a quien el Señor le debe algo. Tal vez surgirá alguien que diga, yo le dije al Señor que me metía a la iglesia de lleno a servir duro y el Señor me prosperaba entonces en las finanzas. Yo hice mi parte y Él no ha hecho la suya. A lo que el Señor respondería, creo yo, es que ese es el problema, que tú lo dijiste, yo nunca dije nada. La vida no obedece tus palabras, obedece las palabras del Señor. La vida, la naturaleza, tu realidad no obedece a tus declaraciones. Obedece a lo que el Señor declara. Por eso Pablo termina de Él. Todo tiene su origen en Dios. Tú no eres el origen de la vida. Tú no eres el origen del universo. Es de Él. No solo la creación, sino la salvación, la historia, tu vida, tu fe, tu arrepentimiento. Tu lugar en la historia es de Él. Todo hace parte de su iniciativa. Él es el autor de todo lo que existe y de todo lo que ocurre. No hay méritos nuestros que haya iniciado algo. No hay acciones fuera de su control. Todo es de Él. Por Él también. Todo subsiste por su poder. Él sostiene cada parte del universo
cada célula de tu cuerpo, cada instante de tu historia, la redención, la misión, tu caminar, todo depende de su gracia sustentadora. La historia no es un caos, es una sinfonía hermosa, compleja, sí, que Él dirige para misericordia de los suyos. Y para Él, todo existe para su gloria. No somos el centro. La historia no gira alrededor de Israel. La historia no gira alrededor de la iglesia. La historia no gira alrededor tuyo. Gira en torno a la gloria de Cristo. Dios nos salva para hacerte sentirte especial, para que te sientas especial, sino para mostrar su gloria al mundo. Y cuando lo entiendes, te postras. Cuando lo entiendes, te rindes. Cuando lo entiendes, adoras. Si todo es de Él, por Él y para Él, tus planes, tus sueños, tus hijos, tu dolor, tu trabajo, tu llamado, todo es para Él. Y si todo es para Él, entonces tu única respuesta posible es: a Él sea la gloria por siempre. Amén. Le invito para que inclinemos nuestros rostros en una actitud de reflexión. Podamos rendirnos ante su grandeza. Si esta serie te ha generado dudas, si al acercarnos a estas doctrinas complejas te ha generado preguntas, adora al Señor. Si esta serie te ha generado claridades, ha fortalecido tus convicciones, adora al Señor. Que la respuesta de un lado o del otro sea la adoración profunda a aquel que es el centro del universo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a estos misterios complejos, difíciles, pero que tú has revelado en tu palabra para nuestro bien, para nuestra restauración, para nuestra madurez. Padre, gracias por este paseo doctrinal que hemos dado en el libro de Romanos, porque entre más desglosamos la doctrina, más grande eres, Señor. Entre más estudiamos, entre más conocemos acerca de tu carácter, más queda en evidencia, Señor, la profunda distancia que hay entre nosotros. Más digno de gloria eres, Señor, al ver que semejante distancia ha sido acortada a través del sacrificio de Cristo. Cuán distantes somos, Señor, en trascendencia. Cuán distante eres tú de nosotros en trascendencia. ¿Quién eres tú y quiénes somos nosotros? La distancia entre nosotros es infinita, pero la gloria se ha dado a ti, Señor, que la has acortado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. A través de Cristo nos has permitido acercarnos a ti, nos has permitido rendirnos delante de ti, nos has permitido, Señor, estar en intimidad contigo, deleitarnos, Señor, desde lo más cercano. Cuán glorioso es cuán gloriosa es tu gracia, Señor. Cuán maravillosa es tu misericordia. A ti, Señor, te adoramos. Rendimos todo nuestro ser ante tu majestad. Rendimos todas nuestras quejas, nuestras inquietudes, nuestras luchas. Rendimos todo delante de tu grandeza, Señor, incluso nuestros problemas que hoy nos incomodan. Hoy volteamos la mirada a ti y decimos, Señor,
De ti, por ti, para ti es nuestra vida. Porque tú eres Dios y tú eres digno de toda nuestra adoración. Señor, que toda esta información que entró a nuestra mente en esta serie de predicación, que toda esta doctrina, que toda esta estructura teológica se transforme en un corazón adorador, en un corazón que adora y que se rinde delante de tu grandeza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.